Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la presentación de proyectos finales de la cuarta edición del Health Data Science Program. Yo soy la doctora Adriana Vallejo y el día de hoy tenemos el gusto de llegar al final de esta cuarta edición con lo que será la presentación de grandes proyectos. Primero que nada, voy a dar una pequeña introducción y platicarles acerca de qué es el Health Data Science Program, este diplomado orientado a formar líderes con habilidades y herramientas que faciliten el obtener, manejar, almacenar e interpretar datos generados desde el sector salud, buscando enriquecer las estrategias y la toma de decisiones para solidificar el uso de la ciencia de datos en las organizaciones del sector salud de México y Latinoamérica. Es organizado por Health Ideas y Women in Data Science, Power and Engineering. Para esta cuarta edición fue un programa que abarcó 6 meses en 7 módulos con 11 alumnos de 5 países que estuvieron divididos en 2 tracks, Developer y Administrativo, 27 profesores y 4 proyectos finales que se van a presentar el día de hoy. Aquí les presento brevemente a nuestros profesores que estuvieron a lo largo de todo el programa. Nuestros keynote speakers que estuvieron dando sus conferencias al finalizar de cada módulo. Y los asesores de proyectos finales que estuvieron acompañando a los estudiantes en los diferentes proyectos a lo largo de estas últimas 6 semanas para el desarrollo de los mismos. Y bueno, ahora vamos a presentar también a nuestros estudiantes que nos acompañarán el día de hoy. Como les presentaba, les comunicaba, perdón, previamente ellos se han dividido en 4 equipos que el día de hoy van a estar presentando a sus proyectos. Y bueno, vamos a comenzar con el primer proyecto que es que se llama Predicción de Riesgo de Septicemia por el ingeniero Carlos Miguel Avendaño, el doctor Oscar Salinas y el licenciado Mauricio Benjamín Jiménez, que fueron asesorados por la maestra Cintia Martínez y el maestro Daniel Reina. Bueno, nosotros trabajamos con precisamente los datos para hacer la predicción del riesgo de septicemia en pacientes en un hospital privado en México. Y bueno, nuestro proyecto inicialmente la idea era precisamente combatir el problema de la sepsis. Mira, ya está entrando Oscar, que él va a presentar esta sección, pero Oscar, andas por ahí. Hola, ¿qué tal? Sí, perdón, tenía problemas para conectarme, pero aquí estoy. Creo que llegué justo a tiempo. Justo a tiempo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Les platico un poco acerca del proyecto y de dónde surge la idea de esto. En los hospitales, tanto públicos como privados, la sepsis representa un serio problema de salud, dada la alta mortalidad y dado el precio que conlleva la atención médica de pacientes con sepsis. Bueno, vamos a tener entonces que la septicemia tiene una prevalencia de 1 de cada 3 pacientes hospitalizados, esto con datos de Estados Unidos, llega a desarrollar sepsis durante su hospitalización. Al año provoca la muerte de cerca de 350,000 personas y según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 muertes del mundo está relacionada o estuvo relacionada con un cuadro de sepsis. Bueno, actualmente para darle seguimiento a los pacientes hospitalizados y sobre todo medir probabilidades de muerte o de desarrollo de sepsis, se utilizan algunas herramientas, dentro de las más conocidas, el modelo QuickSOFA, el SOFA y los criterios diagnósticos de la respuesta inflamatoria sistémica. Esta un poco ya más en desuso. Bueno, estas escalas y estas herramientas actualmente se basan en datos clínicos y datos sintomáticos y sobre todo decíamos para medir riesgos de muerte sobre todo. Estas escalas también contribuyen sobre todo a la respuesta inflamatoria sistémica al diagnóstico. Sin embargo, es sabido que el diagnóstico confirmatorio requiere los cultivos. Estos pueden tardar de 2 a 3 días, incluso un poco más. Entonces, a partir de ese punto y de esas observaciones, me apoyan con la siguiente. También importante mencionar que el tratamiento tardío de la sepsis, pues bueno, puede condicionar daño en múltiples órganos, aumenta la probabilidad de muerte, y el tratamiento temprano, iniciar un tratamiento, digamos, con fines a lo mejor profilácticos, un antibiótico, pues contribuye a la resistencia bacteriana, somete el cuerpo a una exposición prematura a un fármaco que a lo mejor no era necesario o que a lo mejor no era el indicado, genera altos costos en la atención médica. Entonces, avanzamos en la siguiente, por favor.
Bueno, dado entonces este planteamiento, nos surge la pregunta, ¿será posible definir o identificar un perfil de riesgo de pacientes? Es decir, identificar algunas características clínicas y perfilar a los pacientes con alguna herramienta que nos permita a su ingreso identificar si tiene riesgo de padecer sepsis, para en base a esto, pues poder idear un plan de cuidado y un plan de tratamiento que esté más enfocado a identificar prematuramente los datos de sepsis. Algunos de los factores que pudieran estar relacionados en este perfil, pues es una edad mayor a 65 años, personas con cierto grado de inmunocompromiso, afecciones crónicas, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva, pacientes que han sido sometidos o que estuvieron hospitalizados recientemente, pacientes que ya han padecido sepsis y bueno, los niños pequeños, niños menores. Pasamos a la siguiente. Perdón, es que no, creo que no se está proyectando por acá. Ahí está, perdón, gracias. Bueno, entonces, dado este background que tenemos y esta observación que realizamos, bueno, tenemos que entonces la sepsis pues es una enfermedad mortal. De 84 casos, 39 resultan en defunción, según, bueno, la bibliografía que revisamos, tienen un alto costo de atención y, bueno, hasta el 50% de las muertes que suceden dentro de un hospital pudieran estar relacionadas con la sepsis. Ya comentábamos las herramientas actuales, QuickSOFA y los criterios diagnósticos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica ayudan. Sin embargo, nos gustaría a lo mejor idear por acá algo un poco más temprano, desde el momento del ingreso del paciente. Y bueno, revisando la bibliografía, hay pocos artículos que nos hablen de algo así de temprano, de criterios al momento del ingreso. Entonces, esto junto con lo que acabamos de mencionar, los altos costos y lo que implica en el sistema de salud, bueno, nos llevan a formular el proyecto que les vamos a presentar. Benjamín, creo que tienes desactivado tu micrófono. Gracias, Oscar, tienes toda la razón. Sí, precisamente sobre la solución que nosotros planteamos era tener un sistema precisamente que permitiera hacer una alerta temprana para evaluar el riesgo de que un paciente sufriera septicemia, sin necesariamente evaluar el riesgo ni identificar el momento en que está en desarrollo, sino simplemente alertar sobre la posibilidad del desarrollo de septicemia al profesional de la salud para que pueda tomar medidas conducentes a su prevención. Entonces, no era una idea de hacer propiamente una herramienta diagnóstica, sino simplemente una herramienta de evaluación de riesgo. También originalmente, bueno, entonces les vamos a contar un poco más de esto ya viendo los datos, pero queríamos partir primero de los datos básicos del sistema bioestadístico del hospital, o sea, los datos más sencillos de adquirir, los más sencillos de obtener, pero complementándolos con los datos clínicos. Pero bueno, como les vamos a comentar, hubo una dificultad presente para tener acceso a esos datos clínicos y bueno, también es parte pues precisamente de la experiencia de trabajar ya con datos reales de una institución de salud. Nuestra métrica básica para la solución era sobre todo la reducción de falsos negativos. Ahora sí que tener falsos positivos no nos preocupaba tanto siempre y cuando se definiera como una guía de acción, que bueno, eso ya evidentemente no iba a ser nuestra función. Pero si se definían guías de acciones básicas que no involucran, por ejemplo, la administración de medicamentos, bueno, el impacto de los falsos positivos pues no iba a ser realmente considerable, pero sí el de los falsos negativos. Entonces, considerando también, bueno, que a pesar de que íbamos a utilizar los datos básicos, íbamos a tener muchas variables, sobre todo categoriales, planteamos inicialmente, ahí, también en diálogo con nuestros asesores, hacer una reducción dimensional. Probamos tanto con la técnica de componentes principales como TSNE y luego ya hacer la clasificación con un Bayes gaussiano, sobre todo para tener un poco más de claridad sobre cuáles fueron los factores que llevan a la clasificación.
Y con respecto a los datos utilizados, la fuente de la que partimos fue el registro de estadística del hospital. Si quieres, devuélvelo, por favor, Benjamín. Sí. Estos datos, la ventaja que tenía, pues es un sistema donde están digitalizados. Los registros con los que trabajamos fue del 2020 al 2022, datos de ingreso, porque son los que estaba fácil la adquisición de los datos. De esos registros, pues equivalían a 20.354 registros y de esos 17.261 pertenecían a pacientes diferentes. La diferencia es que algunos pacientes pues tuvieron reingresos. Viendo los datos de forma global, que aquí es donde voy a empezar como a profundizar las tendencias que vimos en los datos, vimos que había una marcada tendencia en el paciente femenino en edad reproductiva, lo cual puede decirnos que hay una vocación como de obstetricia y ginecología en este hospital privado. Y también por lo mismo, en tema de septicemia, pues también hay una marcada tendencia en el diagnóstico de sepsis bacteriana al recién nacido. Al analizar esto con respecto a la defunción, que es uno de los objetivos que queremos llevar como, de alguna forma reducir la probabilidad de que se termine una septicemia en defunción, vimos que este diagnóstico no representaba para ese diagnóstico final de defunción o esa alta. Entonces, esos casos no los consideramos y nos enfocamos a los de septicemia como tal, que es uno de los diagnósticos que teníamos en los datos arrojados por el sistema. ¿Me colaboras con la siguiente, Benjamín, por favor? Ya revisando los datos, tuvimos algunos inconvenientes. Primero, la forma en la que venían los datos, tuvimos que trabajar un poco en organizarlos porque el sistema los arrojaba con cierta, aunque era un Excel, se podían exportar, no se podían exportar de muchos años, aunque habían de más de los 3 años que consideramos, había más registros, pero más de eso se colgaba el computador. Y adicionalmente, el formato de los datos nos implicó retrabajar un poco en organizarlos. Ya viendo como tal, ya los datos organizados, los inconvenientes que tuvimos era que no contaban con diagnósticos intermedios, sino con el motivo de alta y un diagnóstico final. Entonces no teníamos como la información completa. No arroja datos de fecha de ingresos, ni hay temporalidad, ni series de tiempo. Hay pocas variables en realidad en los datos digitales disponibles, digamos, que obteníamos rápido de ese sistema. Y habían imprecisiones de datos ilógicos, los cuales se limpiaron, como fechas de nacimiento negativas y días de estancia mayores de 1 año, cosas así, o días de estancia negativos. También el tema de los años con los que trabajamos fueron los años de COVID, entonces había un sesgo grandísimo hacia COVID en tema de defunción, que se puede ver en esta gráfica, donde se muestran las 5 principales causas de defunción o 5 diagnósticos relacionados a la defunción, pero donde se puede ver que de los no relacionados a COVID, el segundo es este amarillo, que es con el que trabajaríamos, con el que estamos trabajando, que es la septicemia. Ya me apoyas con la siguiente, Benjamín. Revisando los datos, por sugerencia de nuestros asesores, se hizo un mapa de correlación para ver en todas las variables donde podía haber una correlación, notando a foco, nos dio un foco sobre a qué datos hacerle un análisis más a fondo. ¿Me apoyas con la siguiente, Benjamín? Revisando, pues vimos que, bueno, en realidad pues también teníamos un inconveniente y era que aunque son 20.000 datos, en realidad de septicemia solo eran 84 registros, de los cuales 39 eran personas fallecidas, lo cual nos da poca información para tener análisis concluyentes, pero revisando pues vimos que hay una tendencia hacia la septicemia en edades avanzadas y con una mayor relevancia en hombres. Más adelante se vería, bueno, podemos ver eso en los datos. Siguiente, por favor. Haciendo como un análisis global, medias, teníamos una edad media en la población de 45,6 años. En cuanto a sepsis, se ve que hay una tendencia a edades avanzadas y sepsis con defunción, todavía una media de edad mayor. En cuanto a edad de estancia, se puede ver que en sepsis hay una mayor tendencia a que haya una mayor día de estancia, lo cual, pues, con respecto a la literatura, es coherente. Siguiente, por favor.
Con respecto a los datos de foco que nos mostró el análisis de correlación, vimos que había un foco en el tema de la especialidad. Vimos que la mayoría de los ingresos de medicina interna estaban relacionados a una edad avanzada, que también corresponde con los casos de septicemia que se dan en edades avanzadas, y en casos de días de hospitalización notamos que los picos más altos están entre un día y alrededor de 15 días con respecto a la submuestra de casos de septicemia. Siguiente. En el caso de funciones, como les comentaba, hay una prelevancia de hombres, aunque en la gráfica anterior parecía que había un pico en el tema de las mujeres, es porque en las mujeres estaba más concentrado en una edad específica. En el hombre está, digamos, más distribuido, pero sí hay una mayor relevancia en hombres que en mujeres en cuanto a la defunción por septicemia. Siguiente, por favor. Uno de los objetivos que teníamos era, a partir de los datos de septicemia, sacar un grupo de control con características similares, con variables similares, en datos como días de estancia, edad y especialidad, lo cual fue complicado debido a los pocos datos en realidad que teníamos de septicemia y eso nos generaba poca variabilidad. Entonces, a la hora de buscar en todo el conjunto de datos que tuvieran parámetros similares, sí se nos tornó un poco complicado. Sin embargo, aquí se puede ver como el empalme entre los diferentes conjuntos de datos que obtuvimos, digamos de septicemia es el naranja, y los que tratamos de obtener son las otras gráficas que se ven aquí empalmadas con una distribución similar, como datos de control. Siguiente, por favor. También hicimos un mapa de correlación ya de los diagnósticos de septicemia como tal, para poder ver si con esto podíamos ver alguna dependencia entre algunas variables. Por ejemplo, vimos que hay una fuerte correlación entre la especialidad y la edad, lo cual nos puede decir que hay una dependencia entre ambos, y no está tan fuerte, pero sí hay cierta correlación entre la patología y la especialidad, lo cual podemos ver en la siguiente gráfica, donde podemos notar que en cuanto a la especialidad, con respecto a los días de estancia, la mayoría de donde hubo más casos, donde hubo más días de estancia fue en el caso de medicina interna, y con respecto a la edad, nos permitió el mapa de correlación sacar como una relación como dependiente entre la edad y la especialidad, donde podemos ver que en medicina interna casi siempre los casos de septicemia están relacionados a una edad avanzada, y los casos de septicemia pediatría obviamente están relacionados a edades tempranas. Entonces, a edades tempranas, lo cual nos decía cómo hay dependencia entre estas variables, y nos da como estos clústeres de datos de ya decir, pues en edades avanzadas ya sé que estoy hablando de medicina interna, y en edades tempranas de pediatría. Siguiente. Y bueno, ya aquí el compañero Benjamín terminaría. Ya precisamente cuando empezamos a trabajar ya con algoritmos de clasificación, sí nos encontramos ahí con varios problemas, sobre todo por la cantidad, la proporción de casos de septicemia en la población. De hecho, precisamente una de las cosas que hay que notar es que la prevalencia en esta población es bastante baja. Para México, uno de los estudios que existe señala en pacientes hospitalizados una prevalencia del 12.9%, y aquí tenemos una prevalencia de 0.41%. Ahora, hay que tomar estos datos también con cuidado, porque los mismos autores del estudio en México señalan que hay mucha variabilidad en la forma en que se reportan estos datos. Hay registros desde 0.64 en Estados Unidos hasta el 30% de prevalencia en Brasil. Entonces sí, yo creo que habría que revisar ya caso por caso cómo fueron levantados los datos y cómo se está valorando la prevalencia de este padecimiento, ¿no? Bueno, pero independientemente de eso, bueno, tratamos de hacer el ejercicio de clasificar los datos utilizando las metodologías que ya habíamos adelantado. Y lo que sí nos encontramos es que debido a la calidad, a la cantidad y calidad de los datos, no logramos un resultado concluyente.
Ahorita les enseño las matrices de confusión que se generaron. Y antes, bueno, les comento de conclusiones que tienen que ver menos con la parte técnica, ¿no? Sobre todo la barrera que nos impuso el poder obtener los datos en este ambiente hospitalario en concreto, pero que creo que son extensivos en muchos casos a otras instituciones de salud, donde sí hay ciertas barreras para obtener algunos datos, tanto porque no existen o no han sido capturados de la forma más accesible en medios digitales, como también porque a veces solo se captura una parte de los datos por fines estadísticos, ¿no? Y bueno, en nuestro caso en concreto, solo había datos digitalizados de las defunciones que no nos permitían precisamente hacer comparación con los casos que no eran defunción. Lo que sí, bueno, sí podemos observar es que, sobre todo en nuestra población, el tipo de paciente y el tratamiento tiene mucha influencia en la prevalencia de septicemia, principalmente, bueno, la edad del sexo y el tratamiento, ¿no? Y como, bueno, como les comentaba, ¿no? Para los métodos que utilizamos, la verdad es que no hubo un resultado adecuado. En el mejor de los casos teníamos 24 negativos, que fue cuando utilizamos precisamente el Bayes gaussiano con componentes mayores, con componentes principales. En el caso del TSN, también tuvimos alrededor de 24, bueno, tuvimos 24 falsos negativos, pero ni siquiera tuvimos un solo falso verdadero positivo, perdón. Y cuando hicimos la prueba precisamente del mismo modelo de clasificación sin reducción dimensional, tuvimos mejores resultados. Lo que podemos concluir aquí es precisamente que la reducción dimensional en este caso no ofreció ninguna ventaja respecto a hacer el tratamiento de los datos en bloque o en masa. Y sí es cierto que aunque puede tener ventajas computacionales, para el volumen de datos que estamos manejando, la diferencia era despreciable. Entonces, precisamente una de las conclusiones para los estudios subsecuentes sería que no vale la pena hacer la reducción dimensional en este caso. Y bueno, precisamente ya entrando en esta parte de los subsecuentes, ¿no? Sí hay patrones de interés y que sobre todo se acoplan mucho con lo que ya menciona la bibliografía, con algunas desviaciones. Entonces pensamos que un posible seguimiento, una forma de completar el estudio es utilizar redes neuronales con inyección de conocimiento para ver si tienen una mejor respuesta, ¿no? Al clasificar los casos de septicemia, sí pudimos ver que había un importante número de casos que estaban relacionados con una laparotomía exploratoria. Entonces, bueno, ahí tenemos un posible foco de infección, así que con muchos signos de interrogación para entender bien qué está pasando ahí, ¿no? Porque es un 10% de la población que desarrolla septicemia. Idealmente, pues sí, lo que nos gustaría es poder complementar estos datos demográficos con datos clínicos e información de laboratorio para tener como una visión más profunda y también comparar ya estos resultados con lo que se obtiene con QSOFA y con CIRS para precisamente ver qué tanto vale la pena hacer esta evaluación, que idealmente, bueno, sería una evaluación que incluso se haría de forma automatizada al ingresar los datos del paciente. Y bueno, ya las referencias que utilizamos para el estudio. Y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, equipo. Ahora quisiéramos pasar a las preguntas y respuestas. No sé si hay alguna pregunta de parte de los asistentes. Juan Diego. Creo que son aplausos virtuales. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Aplausos virtuales, aplausos virtuales. Excelente. Perfecto. Pues muchas gracias. Si no hubiera alguna pregunta, vamos a pasar con el segundo equipo, que nos va a presentar la doctora Catherine Arapa, el ingeniero Neftalí Sacuj y el licenciado Carlos Froilán Espinosa. El tema es predicción de rotación de personal a través de algoritmos de Machine Learning y Deep Learning. Vamos con ustedes. Listo. Ok. Bueno, ante todo, buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro proyecto, predicción de rotación de personal a través de algoritmos de Machine Learning y Deep Learning. Estamos aquí presentes
el ingeniero Carlos Froilán y yo, les habla. Vamos con la primera diapositiva. Bien, la rotación de personal es un fenómeno multinivel influenciado por factores contextuales, organizacionales e individuales. Además de que, bueno, los empleados o los trabajadores exhiben una variedad de motivos y procesos para dejar sus trabajos. Las causas se han identificado en la literatura como baja remuneración, como el tema de beneficios, desequilibrio entre esfuerzo-recompensa, inestabilidad en cuanto a su futuro laboral, factores como confianza en la visión de la empresa, seguimiento de la ética empresarial, confianza en los líderes. Además, también las buenas relaciones en el lugar de trabajo, ¿no? El apoyo social, como la cooperación, el trato, la equidad, la tolerancia, la amabilidad. Asimismo, los roles y posiciones. Muchas veces está el tema de reconocimiento en la organización, la comunicación dentro de la organización, el feedback, la ética, la conciencia, el tema de las vías de comunicación, las líneas de comunicación, el respeto de opiniones. Otro punto es la cultura organizacional dentro de cómo es la distribución de las tareas, cómo es la distribución de los horarios, el tipo de cultura que tenga la organización, el enfoque sobre la calidad, el enfoque sobre también el tema de sus políticas, ¿no? Políticas en temas de seguridad, políticas en temas de seguridad y también de salud, ¿no? El factor expectativa, el desequilibrio entre la vida laboral y personal y las asignaciones de tareas poco claras. Siguiente. Bien, así pues, el uso de Machine Learning y Deep Learning en la salud laboral es escaso. Hay muy pocas investigaciones al respecto. En el mundo laboral, el término de rotación de personal, rotación laboral, va a ir muy dirigido a ciertas tasas, por ejemplo, la tasa de empleados que se pierde y que son reemplazados por otros nuevos, y que está asociada muchas veces a temas de condiciones o condiciones de salud mental. Por ahí es que lo hemos enfocado también para darle un tema de realce desde el punto de vista de alguna condición de salud. Y la rotación de personal también puede resultar, además de temas de salud o estar asociados en temas de salud mental, condiciones de salud mental, en efectos negativos en la organización, ¿no? Como la interrupción de servicios, pérdida de productividad, rentabilidad, y conocimiento corporativo, además de las habilidades y competencias. Así, resulta con repercusiones a lo largo en la salud de los trabajadores. ¿Por qué? Porque están asociados a veces con el tema de estrés y agotamiento, además de representar un porcentaje significativo de los costes indirectos en los servicios de salud y productividad. Siguiente. Ok. Dentro de la justificación de la investigación es el conocer todos esos factores y tener bien claro cuál de estos o cuáles de estos intervienen en la predicción de rotación de personal, pues nos pueden conllevar a generar programas de intervención asociados con salud ocupacional para poder ejecutar estas actividades dentro del marco de estas causas, como parte de los programas, y esto podría llevar a ventajas como mayor productividad y eficiencia en el trabajo. Asimismo, los empleados o los trabajadores que se quedan también mejoran los procesos operativos y capacitan también a empleados entrantes, lo cual conlleva también a beneficios a la misma organización. Adicionalmente, hay una reducción de costos en el reclutamiento de nuevo personal. Tenemos también el factor capacitación que brinda alternativas efectivas en la salud laboral
con el tema de que existen muy pocas personas especializadas o, digamos, especialistas que tratan de brindar este tipo de alternativas, ¿no? Este tipo de programas. Entonces, conocer y diseñar un modelo con estas causas para hacer una adecuada predicción de rotación de personal, teniendo como herramientas de tecnología, como tecnologías de la información en ello, nos puede ayudar a justamente diseñar este tipo de programas, este tipo de intervenciones. Y bueno, plantear intervenciones. Siguiente. Entonces, con el surgimiento de la inteligencia artificial, han habido varias técnicas que pueden ser usadas en la predicción de rotación de personal. Por ejemplo, el LDA, el análisis discriminante lineal, o el Support Vector Machine, que son excelentes herramientas para clasificar este outcome, que es la rotación de personal. Asimismo, el algoritmo Naive de Bayes utiliza la teoría probabilística para realizar la tarea de clasificación. También el XGBoost, que significa Extreme Gradient Boosting, es una técnica para problemas de regresión y clasificación que produce un modelo de predicción en forma de un conjunto de modelos de predicción débiles, generalmente en árboles de decisión. Siguiente. Así también se han utilizado otros enfoques, como por ejemplo aplicaciones de minería de datos y procesamiento de imágenes, como la CNN, red neuronal de convolución, y la red neuronal artificial, así como también la red neuronal recurrente. Tenemos también la red LSTM de memoria a corto plazo, que es una estructura extendida de la red neuronal recurrente y se ha utilizado en la predicción de problemas del estado de ánimo, también asociados con temas de variables como la de rotación laboral. Siguiente. Así pues, dentro del diseño de la solución, nuestro objetivo general fue desarrollar y validar un algoritmo de aprendizaje automático para predicción de rotación laboral. Dentro de las fases, en la metodología estuvo investigación formativa y planificación y obtención de las bases de datos. Se realizó la planificación para la obtención de datos secundarios, para la elaboración del algoritmo de predicción. Dentro de la fase 2 estaba ya el desarrollo y validación del algoritmo de aprendizaje automático. El algoritmo de Machine Learning para la predicción de rotación de personal se desarrolló ya con codificación. Siguiente. Dentro de las fuentes del análisis de la fase 1 que hemos podido encontrar y con la que nos hemos quedado ya, es esta, la que está en este link, la cual estaba relacionada a empleados de una empresa multinacional con datos obtenidos mediante un cuestionario simple de condiciones de trabajo. Siguiente. Este dataset contenía una información de 14.999 empleados de 10 rubros distintos. Dentro de las variables que analizamos al momento de hacer el análisis descriptivo, se encontraba el nivel de satisfacción del empleado, que era una variable numérica, los años transcurridos desde la última evaluación aplicada, que también era una clasificación numérica. Teníamos el número de proyectos concluidos en el trabajo. También dentro de otra variable estaba el promedio de horas mensuales trabajadas, el número de años trabajados en la compañía, que llegaban hasta 10. También si el colaborador sufrió o no accidentes de trabajo, que era categórica, estaba en 1 o 0. Y si el colaborador fue promovido o no en los últimos 5 años, también de forma categórica 1 y 0. Departamento también al que pertenecía el colaborador. Teníamos los departamentos de ventas, de contabilidad, recursos humanos y el técnico, de soporte, el de dirección, el de tecnologías y el de marketing. Asimismo, teníamos la variable salario, también como una variable categórica. Y dentro de la salida, estábamos
trabajador había dejado la compañía, con una clasificación de tipo binario, entre sí y no. Siguiente. Ok. Bueno, luego de hacer el análisis descriptivo, obtuvimos los resultados que le va a presentar ahora el ingeniero Froilán. Así que le doy pase. Gracias, Kat. Buenas tardes a todos. Después de que hicimos toda la exploración de la base de datos, como pueden ver en el slide anterior, encontramos varios términos que son bastante similares, ¿no? Como technical support, IT, product manager. Y entonces lo que hicimos en primera instancia fue agruparlos en una sola categoría que fuera technical para en primera instancia poder simplificar la base de datos. Entonces, ya con el comienzo del análisis exploratorio, nos arrojó que tenemos un total de 11,428 trabajadores que permanecieron en la empresa, mientras que 3,571 la abandonaron, que es lo que podemos ver en la gráfica que tienen en este momento. El porcentaje de colaboradores que no abandonan la empresa es de 76% y el resto representa el 23,80% de la base que se utilizó. Son bases con datos, son bases pues muy escasas. La verdad es que no hay mucha información sobre las condiciones de trabajo. Entonces tuvimos la suerte de encontrarnos con esta base y fue con la que empezamos a trabajar. Una vez que vimos un poquito la gráfica, sacamos la media de todos los trabajadores y encontramos estos datos, ¿no? Que por ejemplo el nivel de satisfacción, y lo segmentamos entre los trabajadores que se fueron de la empresa y los trabajadores que se quedaron, ¿no? Y lo que podemos observar es que el nivel de satisfacción de los empleados que se fueron es más bajo que de los que no abandonaron. El tiempo transcurrido entre la última evaluación de los empleados que se fueron es más o menos el mismo, que es 0.7154, 0.7181, ¿no? La cantidad también de proyectos realizados es algo que vimos y como podemos ver, el promedio de proyectos que tenía la gente que se fue de la empresa es un poquito mayor que la que se quedó, ¿no? Asimismo, el promedio de horas trabajadas de los empleados que se fueron de la empresa es mayor de las que se quedaron, así como la antigüedad, ¿no? La antigüedad de los empleados que abandonaron la empresa es mayor de los empleados que no abandonaron. Y la cantidad de accidentes de trabajo también es bastante notoria la diferencia, ¿no? Cuando tenemos que los empleados que abandonaron la empresa es un poquito menos que los que se quedaron, ¿no? Y obviamente los ascensos, los ascensos que se le otorgan a los trabajadores, los que no fueron promovidos en los últimos años es muy inferior a los empleados que no abandonaron, ¿no? Entonces es lo que podemos ver en esta parte. Los que se quedaron fueron promovidos y contra los que se quedaron no fueron promovidos, ¿no? Y podemos observar que la mayor parte de los empleados tienen un rango de satisfacción entre 0.8 y 1, mientras que el grueso de los empleados tuvo su última evaluación dentro del último medio año, ¿no? También podemos ver que el número de proyectos, los accidentes, la antigüedad de la empresa, los ascensos y el salario parecen ser un buen indicador para la variable de salida, ¿no? Entonces, en primer lugar preparamos el dataset, preparamos todo el data usando Synthetic Minority Oversampling Technique, SMOT, para que podamos tener una data balanceada, ¿no? Una vez que balanceamos la data, tuvimos esta parte de sobremuestreo para que pudiéramos tener, como les digo, un dataset bien balanceado. Y después de balancear el dataset,
se redujo la dimensionalidad de la base de datos utilizando algunos algoritmos para encontrar el conjunto mínimo de características y también con lo que esperábamos tener una precisión mayor de 0.9 en toda la data de entrenamiento. Nosotros utilizamos o analizamos el comportamiento de 3 modelos. El primero fue Support Vector Machine, que teníamos o con el cual tuvimos una precisión en el dataset de entrenamiento de 0.91, y una vez hecho esto, procedimos al ajuste de los hiperparámetros para tener una búsqueda exhaustiva de los valores específicos del modelo para optimizar el tiempo, el esfuerzo y los recursos. En este caso, tomamos en cuenta los parámetros C y gamma que se fueron ajustando al dataset de entrenamiento, el cual nos arrojó que los mejores hiperparámetros para el modelo eran de C igual a 100 y de gamma también igual a 100. Una vez que encontramos estos parámetros, los ingresamos al modelo, lo implementamos y nos dio una precisión de 0.93, ¿no? Entonces, ya con todo este trabajo, obtuvimos la matriz de confusión que podemos ver en la figura que tenemos aquí, y podemos observar que la matriz arroja que tenemos un total de 4.678 predicciones correctas y 377 predicciones incorrectas para apreciar cómo se comportó el Support Vector Machine, ¿no? Y aquí tenemos la medida de otras métricas de éxito, que tenemos una precisión en ambos casos de entre 92 y 93%. Tenemos un recall de 92-93, un F1 score de 93. Entonces, esto quiere decir que el modelo se comportó de la manera que esperábamos, ¿no? Más o menos con base en los datos que obtuvimos de la matriz, y debido a que el objetivo del modelo es predecir si los colaboradores van a abandonar o no la organización, la métrica de éxito que consideramos en este momento más adecuada fue la precisión, la cual corresponde al cociente entre el número de casos verdaderos positivos y la suma como siempre se ha hecho, ¿no? Por lo tanto, tuvimos que tuvo una precisión del 92%, ¿no? Y al final, en particular para el Support Vector Machine, que fue con el modelo que iniciamos, generamos esta tabla para que nos predijera cuál era la probabilidad de salida del colaborador, ¿no? Entonces, en esta tabla podemos ver cuando el colaborador se fue, y lo que predijo el modelo y la probabilidad de que sucediera, ¿no? Entonces, como podemos ver, tenemos que cuando el valor era verdadero y cuando coincidían el valor verdadero y el predicho, la probabilidad de que ocurriera fuese bastante alta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí 0.92, 0.95, 0.91, ¿no? Esto también nos habla de que el modelo estaba funcionando de buena manera, ¿no? Tenía un buen rango. Después de Support Vector Machine, pasamos a Random Forest, y en Random Forest, cuando implementamos la data de entrenamiento, tuvimos una precisión de 0.94, que también cubre las expectativas que teníamos. Como les digo, el modelo, lo que esperábamos de los modelos fuera que tuvieran una precisión del 90, ¿no? Entonces también superó las expectativas, y aquí tenemos 4.689 predicciones correctas contra 261 incorrectas, ¿no? Y obviamente tenemos otra vez todas estas métricas con una precisión de entre 90 y 96, un recall del 97, y ahí un poquito más abajo en 87, y el score F1 igual entre 97 y 89, ¿no? En este caso, con el objetivo del modelo, como les digo, es enfocarnos en la precisión, y vemos que es donde tenemos los niveles más altos, ¿no? Y por último, utilizamos Gradient Boosting, que también cuando nosotros
ingresamos la data de entrenamiento al modelo, tuvimos una precisión del 98%, que otra vez supera las expectativas que nosotros teníamos sobre los modelos, y tenemos un total de 4,852 predicciones correctas contra 98 predicciones incorrectas, ¿no? Y lo mismo, tenemos las métricas de éxito que también superan todas las expectativas que teníamos, en particular la precisión con 99, el recall también con 99 y el score F1 con 99%. Entonces, como pudimos ver anteriormente, el modelo de gradient boosting tuvo la mejor precisión al predecir la rotación del personal, y después tenemos random forest y super vector machine. Cuando realizamos el preprocesamiento de los datos para asegurar las características importantes, fue lo que hicimos con el ajuste de los hiperparámetros, con la reducción de dimensionalidad, con la sobreestimación con SMOT, para poder tener la data balanceada, ¿no? Lo que buscábamos era tener precisamente una data balanceada para que el modelo pudiera ser entrenado de mejor manera. Y durante los modelados se realizó el ajuste de los hiperparámetros, que era lo que más o menos les vine diciendo aquí. Y también observamos que la precisión inicial de Super Vector Machine fue muy distinta a la precisión después del ajuste de los hiperparámetros, ¿no? Lo que nos dice, o lo que nos refleja la importancia de ajustar los hiperparámetros antes de empezar a ingresar todos los datos dentro del modelo. Y al final los factores que se asocian a la rotación del personal fueron el promedio de las horas trabajadas de los empleados, cantidad de proyectos, la antigüedad, la cantidad de accidentes y los ascensos que tuvieron en los puestos en los últimos 5 años, ¿no? Fue lo que nosotros observamos. Lo que al final buscábamos era desarrollar un modelo que nos pudiera dar la predicción del abandono según las condiciones de trabajo que presentan todos los empleados dentro de la empresa, ¿no? Aquí les dejamos los enlaces de los códigos que se desarrollaron para los 3 modelos, para Super Vector Machine, para Random Forest, para Gradient Boosting, y por último, las referencias que utilizamos para el trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, equipo. No sé si hubiera alguna pregunta para ellos. Sí, hola, equipo. Díganme. Una pregunta acá, Daniel Reina. De las últimas gráficas que vieron, bueno, primero felicidades, buen trabajo, creo que mezclaron buenas herramientas, es un buen camino. Mi pregunta sería algo así como, ¿a qué creen que se deba esos números tan altos de precisión, recall? Porque a veces que el número sea tan alto, a veces no es tan bueno o no tan rápido, ¿no? O a lo mejor estos números fueron después de que modificaron su código 100 veces, ¿no? Entonces, pues puede ser. Eso, ¿no? Es como una pregunta que tiene que ver con temas de datos, principalmente, no tanto de modelado, ¿sabes? Sí, fue un poco de ambas cosas. Sí se trabajó muy fuerte el preprocesamiento de los datos. O sea, sí hicimos un trabajo bastante fuerte con el preprocesamiento para que pudiéramos tener eso, ¿no? Al final teníamos un objetivo bastante claro de qué era lo que queríamos, ¿no? Que sí pudiera predecirla realmente, ¿no? Entonces sí fue, como lo dices, sí fue un trabajo, y sí fue estar ahí encima del código una y otra vez para que pudiera salir. Dentro de la ejecución también de Súper bien, gracias por la respuesta. del preprocesamiento se realizaron pues transformaciones, ¿no? La normalización, la estandarización de características, y ahí fue donde, como dice Freiland, fue el trabajo. Y de hecho como que lo encontrábamos, y fue también una sugerencia de nuestros asesores, que esto podría mejorar definitivamente o significativamente el rendimiento del modelo.
y la capacidad de generalización. Ya, sí, definitivamente. Gracias por la respuesta. Y buen trabajo, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a pasar con el equipo número 3. Vamos a presentar al equipo a cargo del ingeniero Juan Diego Arévalo, el doctor José Alfonso Cruz, el doctor David Sánchez y la licenciada Carolina Villalobos. Plataforma web para predecir recurrencia en cáncer de mama a través de biomarcadores del metabolismo de vitamina D. Vamos con ustedes. Gracias. ¿Ustedes me dicen si se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Perfecto. Me presento, buenos días, soy Carolina Villalobos y en conjunto con mis compañeros pertenecemos al equipo número 3 junto a Juan Diego, a David y a José Alfonso. Nuestro proyecto final del diplomado es la creación de una plataforma web para predecir la recurrencia en cáncer de mama a través de biomarcadores del metabolismo de la vitamina D. Esta es la pregunta que es crucial en el desarrollo del proyecto y se va a ir mencionando y desarrollando a medida que vayamos presentando el proyecto. ¿Existe alguna relación entre la concentración de vitamina D y el RNA mensajero del CYP27B1, del CYP2R1, CYP24A1, BDRN en sangre periférica y la recurrencia en cáncer de mama? Para contextualizar, comentarles que el cáncer de mama es una de las principales enfermedades a nivel mundial. Tiene una alta tasa de mortalidad y una de las enfermedades con mayor casos incidentes. ¿Ya? La organización, la IARC, que es la Agencia Internacional de Cáncer, el 2020 mencionó que existía una cifra mayor a 2.2 millones de casos reportados. ¿Ya? Esta es una enfermedad que es multifactorial y dentro de ellos destaca la deficiencia de la vitamina D. Diversos estudios además afirman que los bajos niveles de vitamina D están asociados a recurrencia y bajas en la tasa de supervivencia de las pacientes. Además, no solo toman en consideración como elemento importante la vitamina D en sí, sino que además todos los genes que están relacionados en su metabolismo. Aquí para más o menos contextualizarlos e introducirlos al desarrollo del proyecto, comentarles que el metabolismo de la vitamina D parte inicialmente a través de dos mecanismos. Uno es la ingesta oral y la activación también a través del sol. La vitamina D3 o D2 que se incorpora al cuerpo sufre diferentes cambios a medida que se va activando con diferentes tipos de enzimas. ¿Ya? A grandes rasgos comentarles que la vitamina D3 cambia a una forma de almacenamiento dentro del hígado a través de la activación de esta enzima que se llama CYP2R1, que ustedes la van a escuchar durante todo el análisis descriptivo del proyecto. Luego, esta forma de almacenamiento de la vitamina D, que se llama calcifediol, pasa al riñón en forma activa a través de la activación del CYP27B1, que es otro de los elementos importantes y otro de las enzimas que también se va a mencionar durante el análisis. Y esta forma activa pasa a un proceso que es muy llamativo. Este proceso llamativo en sí, el calcitriol que yo les comentaba, se une a un receptor, que es el que está mencionado acá, que se llama BDR, que es el receptor de la vitamina D, y al unirse con esto forma un complejo que se asocia con otro receptor, que es el receptor X-retinoide. Este proceso en sí lo que hace es que hace que este complejo de proteínas se una específicamente a una parte del ADN de la célula, lo que hace es que se una a unos elementos de respuesta a la vitamina D, que estos dentro de las funciones principales, y cómo estamos asociando un poco el problema y asociándolo al tema de cáncer de mama, es que regula en definitiva la expresión génica y además regula positivamente la expresión de genes que son supresores de tumores, ¿ya? Y también a aquellos que están involucrados en la diferenciación celular, por lo que en definitiva ayuda a prevenir la propagación y el crecimiento de las células cancerosas. Los objetivos de nuestro proyecto son identificar la relación entre la concentración de vitamina D y la expresión de genes del metabolismo con la recurrencia del cáncer de mama, y diseñar un modelo predictivo de recurrencia de cáncer de mama tomando en cuenta variables como la concentración de vitamina D,
expresión genética del metabolismo de la vitamina D y variables clínicas. Dentro de la metodología, comentarles que estudiamos 152 pacientes con cáncer de mama en estadios 1 al 3 que recibieron atención médica en el Instituto Jalisciense de Cancerología. Se incluyeron pacientes de la siguiente forma: tomando muestras de sangre en pacientes no recurrentes, que incluye grupos de pacientes hormonosensibles, luminal A y luminal B, en tratamiento endocrino adyuvante libres de enfermedad, y se incluyeron de forma secuencial durante un año en pacientes con cáncer de mama que no presentaron metástasis a distancia al momento de la toma de la muestra. El grupo 2, que está incluido entre los no recurrentes, está el grupo HER2, que son pacientes positivos a HER2 y negativos a los receptores hormonales sin también recurrencia, y el grupo triple negativo, que corresponden a pacientes triple negativo a receptores de estrógeno, receptores de progesterona y HER2 sin recurrencia y sin tratamiento. Los recurrentes, que fueron un grupo de pacientes con recurrencias de menos de un mes de evolución con cualquier tratamiento previo o actual, y las basales, que fueron pacientes que se utilizaron como referencia para el análisis de la recurrencia. Se tomó la muestra al término de la quimioterapia citotóxica adyuvante. La expresión génica de los pacientes se presentó en fold chain y en log for change. Las variables que nosotros utilizamos están descritas en esta tabla, y podemos ver que está la actividad física, el ángulo de fase, que es un indicador nutricional y de pronóstico, la concentración en sí de vitamina D en nanogramos por ml, el grado de diferenciación, que estaban descritos en el informe de anatomía patológica, la etapa clínica del cáncer del 1 al 3, los inhibidores de aromatasa, la inmunohistoquímica, el tratamiento, la recurrencia y todas las enzimas que tenían que ver con el metabolismo de la vitamina D. Aquí va a pasar mi colega a presentar, Juan Diego, el análisis descriptivo. Muchas gracias, Caro. Y bueno, luego de conocer el proceso de la recolección de muestras y las variables que se tomaron en cuenta para el estudio, el siguiente paso es empezar como a desglosar parte por parte, ¿no? Primero, para entender el comportamiento de nuestros datos, a ver qué patrones logramos extraer, y luego para evaluar si es factible continuar con el estudio y con esta inferencia basada en la hipótesis planteada y en el enfoque de investigación. Siguiente, por favor. La primera pregunta que nos hicimos al tener nuestra muestra fue: ¿cuántos pacientes recurrieron? Volvemos al contexto que tenemos 152 pacientes. El 22% de estos 52 pacientes recurren, aproximadamente son como unos 34 pacientes versus un 78% que no recurre. Para nosotros esto fue algo esperanzador, porque pues consideramos que es una cantidad significativa para realizar, o sea, para agrupar estos dos grupos, valga la redundancia, y evaluar las diferencias y los patrones de estos dos grupos. Siguiente, por favor. Luego, la siguiente pregunta fue: ¿cómo está la distribución de vitamina D en nuestra muestra? Al lado derecho podemos ver una gráfica de caja y bigote, donde la línea roja pues nos indica, es la referencia de los valores normales. Por abajo de esta línea son valores que empiezan a ser deficientes. Algo que nos llamó mucho la atención es que empezamos a ver bastantes valores atípicos que podemos ver con el rombo o el diamante, por lo que decidimos entonces no solo visualizar el promedio o la media, sino también la mediana. El promedio vemos que está por encima del valor con 41, pero la mediana sí está por debajo. Entonces de aquí nos llevó a preguntarnos: oye, ¿cuántos de nuestros pacientes están por debajo? Y pues nos dimos cuenta que casi el 60% de nuestros pacientes estaba por debajo, aproximadamente un 58%. Lo que también fue bastante esperanzador, porque sí nos deja tranquilos que no haya un tipo de sesgo, porque al menos tenemos un 60-40 de altos y bajos, y aquí pudiéramos encontrar tal vez algún tipo de patrones entre los grupos. Siguiente, por favor. Luego, en la misma distribución las evaluamos para los ARN mensajeros, que aquí lo que se diferencia es que usamos el fold change. El fold change es una medida de comparación. Se midieron estos valores, estas concentraciones para los grupos de basales y estas concentraciones para los grupos de 152 pacientes, y se hizo esta comparación. Por eso es de 1.3, 2, 3, etc. Aquí a simple vista no hay tanto que extraer, pero lo más importante es que de estos 4 ARN mensajeros que se evaluaron, el que se mostró menor en el grupo de las 152 pacientes
fue justamente para la proteína receptora de vitamina D, que más adelante lo vamos a ver. Siguiente, por favor. Ahora pues hicimos una correlación principalmente con los valores numéricos, concentración de vitamina D y fold change de los ARN mensajeros. Las correlaciones que se mostraron significativas son las que están circuladas en negro, y está bastante, hace sentido todo, porque las correlaciones que se muestran son las de CYP2R con CYP27, que si se acuerdan, Caro explicó la vía directa, el CYP2 con el BDR, que es el receptor de vitamina D, y el CYP27 con el BDR. Esto quiere decir que se muestra una significancia en la correlación directa de los ARN mensajeros que conforman la vía de vitamina D. Entonces, paso a paso nos damos cuenta que nuestra muestra tiene sentido. A ver, siguiente, por favor. Entonces, ya que confirmamos que nuestra muestra es estable, que no tenemos sesgos y que tenemos dos grupos que podemos comparar, entonces ahí sí empezamos a hacer un análisis inferencial. Este análisis inferencial se basó, digamos, de tres evaluaciones o tres pilares. Primero aceptación o descarte de hipótesis, luego análisis de componentes principales y luego un pequeño clustering. Siguiente, por favor. Para la primera aceptación y descarte de hipótesis, nuestra primera inferencia fue sobre las concentraciones de todos estos valores numéricos que hemos hablado, tanto en los grupos de recurrencia versus de no recurrencia. Es decir, la hipótesis nula es la misma concentración de estos valores tanto para el grupo de recurrencia como de no recurrencia. Entonces, al hacer una prueba de Udemann, que es una prueba no paramétrica, mostró significancia específicamente, es decir, que rechazó la hipótesis nula, los valores de vitamina D, los valores de CYP27 y los valores de CYP2R. Esto nos dice entonces que no son iguales las concentraciones de estos valores en los grupos de recurrencia. O sea, hay una diferencia entre los grupos de no recurrencia con los grupos de recurrencia. Siguiente, por favor. Luego hicimos igualmente una comparación, una inferencia, basándonos en las cantidades de vitamina D, pero ahora agrupándolos por el tipo de tratamiento. ¿Ok? Aquí lo que más podemos, el mayor insight que podemos extraer de aquí es que la verdadera diferencia, digamos, en la significancia es específicamente con los grupos que reciben el tratamiento de tamoxifeno. Cuando comparamos el tamoxifeno, los valores de vitamina D de tamoxifeno contra los que tuvieron recurrencia, contra los que tuvieron exemestano o anastrozol, vemos que siempre es significativa la diferencia cuando lo comparamos con el tamoxifeno. Por lo que aquí podemos llegar tal vez a una pequeña inferencia o alguna pequeña pista a que pudiera haber una relación de que el tamoxifeno puede elevar las concentraciones de vitamina D. Siguiente, por favor. Luego se hizo un análisis de componentes principales, que realmente el objetivo principal era descartar o evaluar cuáles variables aportaban, digamos, la mayor variabilidad a la diferencia entre los grupos que recurren y no recurren. En esta imagen, que es la misma imagen, solamente mostrada de dos grupos, dos ángulos diferentes, rojo es para los que recurren, azul es para los que no recurren. El algoritmo, que esto es un algoritmo no supervisado, si podemos darnos cuenta, agrupó el grupo de recurrentes en un cuadrante específico del espacio. Es decir, el algoritmo entiende que hay una diferencia marcada en el espacio entre estos dos grupos. Más adelante, con un algoritmo incluso que se puede refinar, se pudiera incluso plantear una frontera entre azul y rojo y pudiera, para un modelo predictivo, tal vez ser muy bueno. Siguiente, por favor. Esta imagen es muy buena y nos dice bastante. A la hora de hacer el análisis de componentes principales también lo hicimos de manera vectorial, y de manera vectorial con los valores numéricos que habíamos visto y demostrado que tenían significancia en concentraciones en los dos grupos, que fue con vitamina D, CYP2R y CYP27. En este caso estoy mostrando el CYP27 y voy a explicar parte por parte para que vayamos entendiéndolo. Primero vayámonos con los colores, el rojo y el azul. El rojo es para los pacientes que recurrieron y el azul es lo que no recurrieron.
Está interesante porque todos los que recurrieron apuntan hacia, digamos, un lado del eje, mientras que los que no recurrieron apuntan hacia el otro lado. Luego, el tamaño del círculo de la bola va de acuerdo a la cantidad de CYP27 que tenía cada paciente. Entonces, si nos damos cuenta, las bolas más grandes están asociadas a los pacientes que no recurrieron, mientras que las pelotas más pequeñas se muestran con los pacientes que sí recurrieron. Y otra de las cosas bastante interesantes son cuando nos damos cuenta la punta negra de la flecha. Entre más oscura es la flecha, es un nivel más avanzado en etapa clínica. Entonces, las que están bastante marcadas son etapa 3, las que están poco marcadas son etapa 2 y las que no tienen son etapa 1. Entonces, si nos damos cuenta, hay una pequeña asociación entre cantidad de CYP, entre recurrencia y entre etapas avanzadas, que a simple vista con esta visualización pues nos entrega bastante. Siguiente, por favor. Luego hicimos un pequeño clustering. Aquí también digamos que le pedimos ayuda a un algoritmo porque teníamos bastantes variables y queríamos ver de manera no supervisada qué podía extraer el algoritmo pues de manera autónoma, digamos. ¿Sí? Entonces se usó el algoritmo perdón, de K-means, y al meter todas estas variables, obviamente dijimos, oye, primero quiero saber los valores de vitamina D. ¿Qué puedes tú determinar de diferencia con los valores de vitamina D? Y el algoritmo determinó que realmente existe una diferencia entre estos dos grupos, dando un promedio de 44 para los de no recurrencia y de 27 para los que recurren. Es decir, habíamos visto que la franja, digamos, de normalidad era de 40, entonces los de no recurrencia se muestran por encima de este límite, mientras que los que no recurren sí están abajo. Siguiente, por favor. De la misma manera, pues lo hicimos para los de ARN mensajero, que aquí también nos dice bastante y nos muestra bastante diferencia entre un grupo versus el otro. Y llama bastante la atención la gran diferencia entre el CYP27, que digamos, esto también nos puede dar una pista que se puede usar como un biomarcador decisivo para evaluar si hay un factor de riesgo para los pacientes con recurrencia. Siguiente. Hola, bueno, creo que me toca a mí, ¿verdad? Sí, gracias, Juan. Bueno, voy a presentar yo el modelo predictivo que utilizamos para, después del análisis descriptivo e inferencial, pues seleccionamos las variables que fueron significativas entre los grupos o las que tuvieran una plausibilidad biológica para incluirlas en el modelo, aunque no hayan sido significativas en el análisis inferencial o que estuvieran cerca de la significancia. Se utilizó un algoritmo muy común en medicina, es sencillo, es la regresión logística, y pues para validar el modelo se utilizaron curvas ROC, y para establecer un punto de corte como resultado de la regresión logística, para establecer qué punto de corte después de meter las variables a la regresión nos podría dar alto riesgo, bajo riesgo, se obtuvo a través del índice de Youden. Y bueno, y bueno, se realizaron dos modelos de regresión logística binaria. Primero se consideró nada más las pacientes hormonosensibles, separando las triple negativos y las ER2 enriquecido, pero el modelo no funcionaba bien y por lo tanto eliminamos las variables dependientes de tratamiento y incluimos a todas las pacientes y el modelo resultó mejor. Entonces, aquí vemos la pseudo-R de Cox y Snell, .360, que vendría siendo la proporción, lo máximo es 1, pues entonces la proporción que explica este modelo pues es .360, que es pues una parafracción de más del 30%, que nos parece pues que sí es adecuada, siendo que la recurrencia en cáncer de mama tiene tantos factores, y estos factores que no son tantos pues explican una proporción importante del fenómeno de la recurrencia en cáncer de mama. La siguiente, por favor.
Y bueno, estas son las variables que se incluyeron en el modelo después de analizar pues, y descartar un montón de variables a través de correr varias veces el modelo de regresión logística. Y bueno, las que nos resultaron significativas pues fueron estas. Una no nos resultó significativa, que es 2R, pero la incluimos por su importancia biológica y aparte porque daba más performance al modelo, por lo tanto la dejamos, aunque perdió significancia a la hora del ajuste. Y bueno, se incluyó vitamina D, CYP27, ángulo de fase, edad, CYP2R, actividad física, como variable cualitativa, con débil, moderada, fuerte, y pues la constante del modelo que sale. La siguiente, por favor. Y bueno, ya la tabla de clasificación, observamos que el porcentaje global de clasificación correcto fue del 92.2%. En esta tabla cruzada, ¿verdad? Entonces, y bueno, se realizó el pronóstico de recurrencia correctamente en 98% para la recurrencia y en 70.4% para recurrencia. O sea, serían los valores predictivos negativos y positivos, ¿verdad? Entonces, es muy bueno el modelo para descartar recurrencia. Ok, la que sigue. Y bueno, hicimos una curva core para el modelo y vimos que tenía el área bajo la curva de 0.89, como vemos ver en la tabla inferior derecha, y con sus intervalos de confianza. Y vemos pues que es muy aceptable la sensibilidad de especificidad que tiene el modelo de regresión logística. Y pues también una ventaja es que es un modelo, digamos, explicativo, a diferencia de las redes neuronales, y aparte pues que se ajusta bien a nuestro tamaño de muestra, que no tenemos tantos datos, ¿verdad? Pues, es una investigación pues que se realizó en el hospital y pues fueron 152 pacientes. La que sigue, por favor. Y pues ya para obtener el punto de corte, ahí donde dice el criterio asociado, es el punto de corte que nos determina un equilibrio mayor entre la sensibilidad y especificidad. Entonces, nuestro modelo con ese punto de corte tiene una sensibilidad del 77% y una especificidad del 98%. Se realizó pues el índice Youden con unas iteraciones, un bootstrap para poder obtener ese criterio asociado. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y bueno, ya como conclusión, tenemos que los biomarcadores moleculares, biofísicos y clínicos vinculados al metabolismo de la vitamina D están estrechamente relacionados con el riesgo de recurrencia en cáncer de mama. La vitamina D, el CYP27, CYP2R son bajos en pacientes con recurrencia. Los pacientes con tratamiento de tamoxifeno tienden a tener niveles de vitamina D y CYP27 altos. Y se desarrolla un modelo de regresión logística binaria con la edad, el ángulo de fase, la concentración de vitamina D, actividad física y la expresión genética de CYP2R y CYP27 para estimar la probabilidad de recurrencia. Les mostré los resultados anteriormente y pues este estudio abre las puertas para investigaciones futuras con mayor cantidad de pacientes y también que sean, que le demos mayor seguimiento y tomemos más muestras, obviamente, de sangre y de todo tipo para generar más datos y pues tal vez aplicar otro tipo de modelos predictivos cuando ya tengamos mayor cantidad de datos que puedan ser más robustos o que tengan poder predictivo mayor. La que sigue. Y por último, pues en el grupo se realizó pues esta plataforma que está ahorita abierta pues para que buscamos, es una plataforma web donde ingresamos, los pacientes se capturan pues en un formatito donde podemos ver las variables que se capturan, podemos verlas y ahorita las vamos a ver, donde esas son las variables capturadas, que son las que se metieron en el modelo, y nos va a dar un resultado después en una barrita, en el otro dash, donde ponemos la predicción. Cuando sale la barra en verde, nos indica que es un paciente de bajo riesgo para recurrencia. Y si tomamos el ejemplo de otro paciente con alto riesgo para recurrencia, entonces pues también igual se capturaron los datos de este paciente
y de las mismas variables en el modelo, y podemos ver en el otro dash que tenemos una predicción de alto riesgo con el valor arriba o abajo del punto de corte obtenido por el Youden Index. Y pues bueno, este es nuestro proyecto, y pues no sé si alguien más de nuestros compañeros quiere decir pues no sé, el mensaje de conclusión, Carolina. Sí. No, que finalmente después del desarrollo de este proyecto, el poder que tiene la vitamina D en múltiples áreas y en diferentes patologías y con diferentes funciones, pero dentro de la patología en sí oncológica adquiere mucha relevancia, siendo que es un suplemento que es muy fácil de obtener. Yo creo que hay pocos estudios, de acuerdo a la literatura que nosotros estudiamos, y como las instituciones de salud tienen en general presupuestos acotados, esto sería una ayuda igual, el hacer más estudios, agrandar un poco más los estudios prospectivos, ayudaría a los pacientes para tener una visión previa en los casos que son patologías iniciales, etapas tempranas, para poder suplementar a los pacientes y enfrentar de mejor forma en sí la enfermedad, para prevenir en sí las recurrencias y también aumentar la sobrevida en este tipo de pacientes. Eso es todo. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta de parte de los asistentes para el equipo 3? Sí. Sí, tengo un par de dudas. Adelantar que un suplemento de vitamina D va a prevenir recurrencias es muy arriesgado. Tengo dos preguntas principales. Una es, ¿cuánto cuestan esos exámenes que hicieron para poder determinar el algoritmo? Bueno, Si lo pagara una paciente, por ejemplo. así, bueno, la medición de vitamina D sale más o menos bueno, como en 500 pesos, en laboratorios externos. Ahí con nosotros en el hospital sale en 300 pesos, pero bueno, ya sería ver eso. Y también el ángulo de fase, como es bioimpedancia eléctrica, sale no sé, en 5 pesos, 3 pesos. Es muy barato esa técnica. Lo que sí es más costoso es la expresión génica. Cada gen ha de salir en unos, bueno, entre 500 y 1000 pesos determinarlo si son 4 genes. Entonces saldría en conjunto como en unos 5,000, de 5,000 a 7,000 pesos, depende del laboratorio donde se realice. O sea, en conjunto todo lo que se ocupa, unos 8 o 10 mil pesos más o menos. Bueno, no, sí, unos 8 o 10 mil pesos ya con la logística y todo. Y no sé. Okay. Digo, como quiera no es así tan accesible, pero comparado contra las pruebas que existen, pues sí. Y la otra es, en el modelo mencionaste que cuando quitaste triple negativos y HER2 no funcionó muy bien, y cuando los pusiste sí. Eso quiere decir que el modelo nos dice lo que ya sabemos, que los HER2 y triple negativos son de más alto grado de recurrencia. ¿Esa asunción es correcta? Pues sí, aunque realmente, bueno, en las evaluaciones que nos hacían los tutores y todo, bueno, nos plantearon que si podríamos poner los tratamientos adyuvantes de las hormonosensibles, como era la mayor cantidad de pacientes, como un factor predictivo, pero cuando incluimos el tratamiento, digamos que el modelo bajó la predicción y entonces... por eso es que quitamos esta cuestión de los tratamientos como predictor, porque hay mucha heterogeneidad en los tratamientos si los incluimos cuando incluimos a las otras pacientes como HER2 y triple negativo, porque en las triple negativos pues son quimioterapia, entonces y el HER2 pues es trastuzumab, entonces digamos que los tratamientos se vuelven muy heterogéneos y pierden su valor predictivo, por eso es que sacamos pues la variable de tratamientos como un factor de predicción o un predictor, porque nos movía todo, yo creo que porque, pues aparte también porque las pacientes con HER2 y todo esto tienen diferente pronóstico, y decidimos
quitar esto. Sí, o sea, más que nada me refería al tipo de tumor, o sea, si en tu muestra, al aplicar el algoritmo, las pacientes que salieron de alta recurrencia, pues son las HER2 y las triple negativos, ¿o no? Sale en cualquier paciente. Eliminamos esa variable, incluimos tanto hormonosensibles como todas, y también tenemos muchas pacientes hormonosensibles con recurrencia. Entonces, Esa era mi pregunta más que nada. sí, o sea, es para cualquier tipo de paciente y eso le da una ventaja al algoritmo. No necesitamos propiamente que, digamos, el fenotipo luminal A, luminal B, no lo necesitamos en este modelo. Es un pronóstico para cualquier tipo de paciente con cáncer de mama de los 4 fenotipos que vemos en el hospital, porque los clasificamos a todas en esos 4. Ahorita salieron más tipos, pero nada más clasificamos luminal A, luminal B, triple negativo y HER2 enriquecido. Sí, o sea, mi pregunta va más como cuál es la utilidad agregada de tu algoritmo. Si ya sabemos que a los HER2 triple negativo luminal B en etapa 3 les va peor que a los demás, ¿sí me explico? O sea, como que falta ese análisis según la etapa y según el pronóstico que ya sabemos hoy, como para ver cuál es el valor agregado que nos da tu información. Y entonces ya poder comparar y ver si es mejor para la paciente y ponerle una utilidad clínica, vaya. Si es costeable, si es de mayor utilidad para la paciente o no nos va a dar una información que sea clínicamente valiosa, ¿no? Para aplicarla antes de empezar a darle suplementos de vitamina D a todas, que claro que es inocuo a lo mejor y está barato, pero de ahí empiezan estos, no lo quiero decir así tan feo, pero de ahí empiezan estos conceptos mal fundados, ¿no? La vitamina D previene el cáncer de mama. Pues no, o sea, hay que hacer muchos más estudios, hay que tener más población de pacientes, hay que analizar bien los datos en este segmento que te digo y si tiene que ver con el tipo de tumor y la etapa, que eso ya lo sabemos, cuál es el valor agregado y entonces ahora sí ver cuál es la aplicación clínica de tu algoritmo para el día a día y los suplementos, ¿no? Pero está súper interesante, está bien padre todo lo que hicieron, muchas felicidades. Hay que Sí. darle volumen y enfocarlo un eso. poquito más a la aplicación que debe tener, ¿no? O sea, yo creo que hay que asociarse, doctora, entre diversos centros, pueden ser no necesariamente en México, pero en Latinoamérica, porque los estudios prospectivos en general son muy pocos los que hay, entonces el volumen de pacientes para poder estimar y hacer como proyecciones en relación a lo mismo, yo creo que pasa por eso. Quizá, de hecho, con el José, yo también trabajo en una institución oncológica, nos vamos a asociar y vamos a empezar a agrupar estos pacientes para darle un poco más de forma a este análisis y tener clara cuál puede ser un impacto a nivel del manejo de los pacientes con cáncer de mama. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Ahora vamos con el equipo número 4, a cargo del ingeniero Antonio Garduño, con el tema Sistema de Clasificación de Imágenes de Tumores Cerebrales mediante Redes Neuronales Convolucionales. Vamos contigo. Listo. Excelente. Bueno, pues, buen día a todos. Mi nombre es Antonio Alejandro Garduño Saavedra y bueno, voy a presentar el siguiente proyecto, que es un sistema de clasificación de imágenes de tumores cerebrales mediante redes neuronales convolucionales. Y bueno, como planteamiento del problema, tenemos que, a pesar de que se ha avanzado mucho en el diagnóstico por imagen, sigue habiendo varios desafíos en este rubro, no solamente en la cuestión de, por ejemplo, imágenes que se toman a través de un resonador o a través de ultrasonido. Simplemente para platicarles, justamente hace como alrededor de 4 años, a mi mamá le diagnosticaron un cáncer de mama, pero era un falso positivo. Entonces, hay un reto importante de que a veces ciertos diagnósticos que se dan, pues no son totalmente acertados, ¿no? Pese a que, pues, los médicos quizá están viendo muchísimas imágenes y se realizan, pues, las interpretaciones, ¿no? También, bueno, existe un déficit de médicos especialistas en zonas rurales en México. Ustedes saben que, pues, nuestro país
no es justamente pues un país de primer mundo. Desafortunadamente existen todavía pues muchísimos sesgos, muchísimas zonas negras, donde es difícil que lleguen especialistas, ¿verdad?, que puedan interpretar este tipo de estudios por imagen. Y bueno, pues sabemos que un diagnóstico realmente de este tipo de padecimientos puede en realidad hacer la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Existen en realidad esfuerzos a nivel nacional y pues también a nivel mundial por atacar justamente diferentes frentes en lo que pues conocemos como las determinantes de la salud, que incluso lo llegamos a ver a lo largo del Health Data Science Program. Pero pues todavía existen muchos esfuerzos que se tienen que hacer, sobre todo en áreas tecnológicas. Como parte de la justificación del presente proyecto, bueno, pues el uso de modelos de aprendizaje automático, en este caso de Deep Learning, pues puede ayudar justamente a proveer herramientas a los médicos, tanto generales como familiares, en diferentes zonas rurales de México, para tratar de justamente acortar pues esta brecha de lo que se ha denominado internacionalmente como pues desierto sanitario, ¿no? Que es justamente donde pues a pesar de que se intenta cubrir o llegar a esto que hemos llamado la cobertura universal de salud, pues como ya mencionaba, aún existen muchos esfuerzos que se tienen que realizar. Y también pues el hecho de robustecer la telemedicina, que ha cobrado pues mucho auge, incluso a raíz de la pandemia que sufrimos por COVID-19, pues todos los esfuerzos en cuestión de telemedicina, pues se han visto bastante beneficiados y se ha tratado de empujarlos, ¿no? De hecho, lo que yo presento acá es un proyecto que tiene que ver con algo que se conoce como Machine Learning Engineering, que trata de conjugar dos facetas o dos áreas, que por un lado es la parte del data science con un modelo que lo vamos a ver en algunos momentos, pero también con el hecho de poder disponibilizar, creo que esa es la parte como más fuerte, el núcleo del proyecto, el poder disponibilizar un modelo de este tipo, en este caso como una REST API bajo ciertas arquitecturas en la nube, y que puedan estar disponibles para que puedan ser consumidas por diferentes tipos de cliente, como podría ser un cliente web o incluso podría ser un cliente móvil, ¿no? La intención es que esto pueda estar al alcance de cualquiera y que pueda consumirlo, ¿no? De manera pública o, bueno, dependiendo del enfoque que quisiera darse al final, podría ser también incluso privada, ¿no? Pero esto es una piedra de inicio, si se puede decir así, la primer piedra, como para poder desarrollar algo un poco más completo, un poco más complejo. Entonces, como primera parte, pues hay que hablar un poquito acerca de los diferentes tumores que se analizaron en este proyecto. Uno de ellos pues fue el glioma. Aquí podemos ver pues una imagen en pantalla de resonancia magnética, que pues principalmente este tipo de tumor se desarrolla en las células gliales del cerebro, ¿no? Este es, como les digo, pues una de ellas. Luego tenemos a continuación un meningioma, que este tipo de tumor surge en las meninges, que son pues las membranas que prácticamente rodean al cerebro. Y por último tenemos el tumor pituitario, que pues este tumor se desarrolla en la base del cerebro y pues está prácticamente atrás de la nariz, ¿no? Entonces tenemos estos tres tipos de tumores y sus ubicaciones, como también de hecho dentro del dataset que se utilizó hay imágenes que obviamente no contienen pues ningún tipo de tumor, ¿no? Porque también es importante de alguna forma intentar discernir cuando se trata de uno de estos tres o incluso pues no está presente. ¿Por qué se llegó a utilizar el siguiente abordaje? Bueno, las redes neuronales convolucionales pues son de alguna forma el algoritmo por excelencia que se suele utilizar cuando se habla de visión por computadora, ya que este tipo de algoritmos pues están de hecho diseñados justamente para tratar con lo que son imágenes, porque descomponen una imagen en lo que son los píxeles y a través de las diferentes capas que contiene una red convolucional, pues van logrando adquirir o discernir las diferentes características bajo las cuales pues existe, digamos, un contorno en específico o puede diferenciar un objeto de otro, ¿no? Entonces, a saber, pues tenemos diferentes pasos dentro de lo que es una red
convolucional, como lo es en sí mismo la convolución, la operación de la convolución, que justamente a través de un núcleo o de un kernel lo que trata es de ir de alguna forma identificando ciertas áreas de la imagen que pueden ser de importancia, ¿no? Y todas estas pues las va, cada vez que va pasando a través de las diferentes capas, digamos que va acotando o va recortando la parte que es de sumo interés para poder en última instancia en la capa final poder arrojar como resultado qué tipo de objeto es el que se está tratando de identificar, ¿no? En este caso, pues en la capa de salida tendríamos justamente los diferentes tipos de tumores de los que ya hablamos y al final, pues bueno, poder tener una predicción lo más cercana posible. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron los pasos que se siguieron para el desarrollo de este proyecto? Bueno, pues obviamente hubo que conseguir pues un dataset de imágenes que en Internet realmente existen bastantes tipos de dataset con imágenes ya previamente clasificadas con los tumores que ya se han mencionado. Y obviamente un siguiente paso pues fue el hecho de dividir todos estos datasets en partes de entrenamiento, partes de validación y partes para el testeo, ¿no? En este caso, el modelo pues fue un modelo secuencial de red neuronal convolucional de 5 capas, mediante pues, las cuales, como ya lo mencioné, cada una fue encargándose de determinar las características bajo las cuales se encontraba un tumor u otro. Y obviamente un siguiente paso pues fue el análisis de las métricas que se realizó para poder ver cuánto era el éxito de este modelo. Y por último, tener el despliegue de este modelo como una REST API y realizar las pruebas, ¿no? Entonces, básicamente estos fueron los pasos que se siguieron para poder llegar al fin o a la conclusión de este proyecto, de esta primera etapa del proyecto. Y cabe destacar que algo muy importante, o que consideré yo muy importante de este entrenamiento, fue utilizar algo que se conoce como callbacks, donde los callbacks nos ayudan justamente a que a lo largo del entrenamiento del algoritmo, del modelo, podemos determinar quizá en qué época en particular tuvimos una mayor precisión del modelo. No necesariamente significa que la última época representó la mejor precisión del modelo. En este caso, el modelo se entrenó a 50 épocas, pero en la época número 43 fue donde en promedio se obtuvo una mayor precisión, como lo recalco aquí. Entonces, cada que se entrenaba el modelo o en cada época que pasaba, se guardaba un archivo H5, que ese archivo H5 pues nos sirve para guardar justamente los pesos mediante los cuales el algoritmo ha ido realizando pues las operaciones de convolución, de max pooling, de flatten, etcétera, ¿no? Entonces, el poder llegar a cargar posteriormente este archivo H5 como un modelo ya entrenado, pues nos puede dar una mejor precisión al momento de realizar nuevas predicciones, ¿no? Aquí a continuación presento las métricas del modelo que se entrenó, la matriz de confusión, que nos presenta obviamente de alguna forma cuántas análisis se hicieron y cuáles fueron exitosos, cuáles no lo fueron, así como también las precisiones RICAL y F1 score, que para este caso se tuvo aproximadamente en promedio, digamos que arriba del 80%, cercano al 90% de precisión. Y bueno, para cada uno de los diferentes tipos de tumores, pues también hubo arriba del 80%, pero solamente el pituitario fue arriba del 90%, lo cual pues es bueno, pero para este tipo de proyectos o para este tipo de modelos sí es un poco mejor que la precisión estuviera para todos, por lo menos un poco arriba del 90%, por lo mismo que ya mencioné al principio de la disertación, de que debemos de estar lo más certeros posibles al momento de hacer una predicción de esta índole, ¿no? Porque darle al paciente una
una predicción o un diagnóstico de su padecimiento que no es preciso, pues puede justamente recaer en cuestiones que queremos justamente pues evitar, ¿no? Preocupación innecesaria, cuestiones de ansiedad, etcétera, ¿no? O sea, no lo vamos a preocupar por algo que realmente pues no es certero, ¿no? Como de hecho fue el caso de lo que ya les mencioné. ¿Qué en cuanto la cuestión del despliegue del modelo? Bueno, utilizamos en este caso Google Cloud Platform como proveedor de servicios en la nube, que bien pudiera ser cualquier otro proveedor, como puede ser Amazon Web Services o incluso puede ser Azure también de Microsoft. Realmente esto es indistinto. Yo en este caso utilicé este proveedor porque de momento estoy un poco más familiarizado con él por lo que he venido haciendo en mi trabajo. Y se utilizó una máquina virtual en la cual se instaló un sistema operativo Linux en su distribución CentOS y se utilizaron Flask para poder exponer como tal el modelo como una REST API, y también se utilizó Keras, que a final de cuentas se le provee un archivo H5, y lo que hace Keras es que mediante este archivo pues reconstruye obviamente el modelo y posteriormente pues ya es capaz de recibir nuevas imágenes y hacer las correspondientes predicciones. Y del lado izquierdo, como pueden darse cuenta, pues hay un cliente, que este cliente realiza una petición HTTP y recibe obviamente una respuesta, ¿no? Este cliente, como lo mencioné al principio, puede tratarse de un cliente web, una aplicación web, que de hecho es mediante lo cual lo voy a mostrar, es una aplicación realmente muy sencilla, pero bien podría ser también una aplicación móvil o podría ser un cliente de cualquier otra índole. De hecho, en el área de ingeniería de software, en el área de microservicios, los microservicios suelen comunicarse unos entre otros, entonces bien podríamos tener que un cliente en este caso podría ser otro microservicio que se comunica con este para a su vez quizá hacer alguna otra serie de operaciones y ofrecer un resultado final. Las fuentes de datos que se utilizaron, bueno, las podemos encontrar en estas dos direcciones de internet. Y prácticamente aquí en estas gráficas de pastel se puede observar cómo se dividieron las imágenes, tanto para su entrenamiento, validación y testeo, que se utilizó algún porcentaje de testeo de las imágenes, pero a su vez se tuvo otro dataset completamente diferente también para hacer pruebas, ¿no? Y de alguna manera tratar de no sesgar el entrenamiento del algoritmo. Y bueno, pues podemos ver aquí los diferentes porcentajes de cada uno de los tumores que estuvieron presentes en las diferentes imágenes que se utilizaron, ¿no? Ahora, como algunas conclusiones, pues es importante recalcar que los datasets, al ser públicos, pues también pueden provenir de distintas fuentes, pueden tener quizá algo de ruido, algunas situaciones por ahí que hay que eliminar, y que en realidad lo que recomienda la bibliografía es utilizar entre alrededor de 10,000 y 100,000 estudios para poder proveerle al modelo suficiente alimentación para que pueda ser entrenado y proveer lo mejor posible una buena predicción. Y lo mejor también sería poder obtener esta información, estos datasets, pues de alguna institución de salud, ya sea pública o privada, ¿no? También la bibliografía recomienda que lo mejor sería obtener las imágenes o incluso estudios completos de un mismo resonador o de un mismo tomógrafo, ¿no? Ya a lo mejor las predicciones pudiera ser diferente, pero para por lo menos fines de entrenamiento sí es recomendable esto. También utilizar algunas otras técnicas de segmentación, de corte, porque como sabemos, tanto las imágenes como incluso estudios de resonancia magnética completos suelen incluir zonas negras, que pues en realidad estas zonas pues no aportan ninguna información relevante, sino en realidad tienen que ser zonas que se eviten, porque lo que se trata es de poder segmentar la zona del cerebro y obviamente también la zona del tumor, ¿no? Algunas otras variaciones en las imágenes, pues también puede ser importante, como por ejemplo hacer un resize un poco más pequeño. En este modelo se utilizó un resize de 320 por 320 para las imágenes, porque, bueno, pues no se puede cargar una imagen como tal completa en memoria o un estudio completo en memoria, porque esto se consumiría absolutamente todo el recurso disponible. Entonces, se suele utilizar un resize
para poder cargar todas estas imágenes, ¿no? Entonces también eso podría mejorar. Y bueno, también normalización, ¿no? Porque se suele trabajar en ocasiones con los 3 canales conocidos, RGB, pero a veces hay que hacer esta normalización en lugar de incluir todos los canales, pues hacerlo en una escala de grises. Algunas propuestas de seguimiento, bueno, en las cuestiones generales es realmente pues mejorar el conocimiento en el área en la que se pretende trabajar, en este caso el área de neurología. Un servidor, pues bueno, es ingeniero en sistemas, no tengo mucho acercamiento con el área médica, pero bueno, pues al también reunir un equipo multidisciplinario, el proyecto puede llegar a instancias pues mucho mejores, ¿no? Por el área de ciencia de datos, como ya lo mencioné, pues utilizar un dataset de alguna fuente en particular, en especial, y en este caso, pues utilizar archivos como lo son el DCOM o el NIfTY, que son prácticamente archivos que contienen todo el estudio completo de lo que es la resonancia, porque en este caso se utilizó pues imágenes, ¿no? específicas donde quizá el tumor se aprecia a simple vista, ¿no? Y la idea podría ser que al momento de proveer un estudio completo, el algoritmo sea capaz de identificar en las diferentes capas del estudio, en las diferentes secuencias, dónde es donde se encuentra el tumor y si existe obviamente la presencia del mismo. Para este caso, obviamente ya habría que utilizar una red convolucional 3D porque hay que utilizar diferentes aspectos de los que cuenta pues una resonancia magnética, como también hay que considerar las diferentes secuencias, ¿no? Como es una T1, una T2, una FLAIR, etcétera, ¿no? También hay que considerar una multiclasificación, que esto quiere decir que, bueno, poder identificar si hay o no un tumor en realidad, si se trata de un tumor, si se trata quizá de un accidente cerebrovascular o si se trata incluso de una hemorragia, ¿no? Porque también podría llegarse a confundir en un determinado momento. Podríamos clasificar qué tipo de tumor es y poder identificar incluso el grado en el que se encuentra el tumor, porque, bueno, a saber, pues existen diferentes tipos de grados. Regularmente la bibliografía habla de grado 2, 3 y 4, en el que se puede encontrar un tumor. Asimismo, por ejemplo, el glioma a su vez tiene diferentes tipos de subclasificaciones, ¿no? Entonces, poder realizar un modelo que pueda discernir, que pueda clasificar entre estas diferentes directrices, pues también sería como muy interesante. Y por la parte de la ingeniería de software, pues también tenemos que hay que hacer una mejora en la interfaz gráfica del frontend, una interfaz que pueda proveer una user experience y una interfaz mejorada, a final de que pueda ser más intuitiva, que pueda ser más amigable con cualquier usuario que la pudiera llegar a usar. En cuestiones de backend, pues bueno, también hay que considerar algunas cuestiones como codificar con arquitecturas limpias o con arquitecturas hexagonales, porque regularmente se suele codificar este tipo de herramientas, pues un poquito, por decirlo, con malas prácticas o un poco a la prisa, y no se toman en cuenta las diferentes capas en las que hay que codificar bien la parte de backend, ¿no? La parte de la arquitectura cloud, pues también hay que tomarla muy en consideración, porque pues no solamente se suele exponer una sola instancia, sino regularmente se suelen exponer múltiples instancias para poder ofrecer tiempos de respuesta idóneos, por lo cual hay que tener réplicas, hay que tener balanceadores de carga, hay que presentar partes de autenticación y de autorización a través de quizá VPNs. Entonces hay también todo un trabajo por detrás que hay que hacer para que un proyecto de esta índole pues pueda estar en productivo, ¿no? No solamente es ver una sola parte de una sola faceta del proyecto, sino hay que considerar pues varias áreas y que esto pueda ser, como ya lo mencionaba, de utilidad a los distintos sectores, ya sea público o privado, y que podamos pues acotar pues esos desiertos de los que he hablado. Y bueno, vamos a pasar por último a lo que es la parte del demo. Aquí en esta parte, bueno, voy a mostrar un poco lo que ya les venía comentando. Aquí espero que se alcance un poco a ver. Esta es justamente la parte de Google Cloud Platform. Como ya les decía, tenemos una máquina virtual con un sistema operativo Linux CentOS 7. Y bueno, para que
se vea que esto no está de alguna forma truqueado, que se intentó así nada más con lo que se tenía a la mano. Bueno, aquí tenemos justamente la exposición de este servicio web que ahorita no está activo. Ahorita vamos a obtener un error, justamente. No está en este momento funcionando, pero a continuación justamente lo voy a activar para que podamos ver pues la diferencia, ¿no? Voy a compartir también esta parte. Aquí estoy conectado a un cliente SSH que justamente se conecta con mi entorno Linux y he ejecutado un comando para que la aplicación levante. Flask hace lo propio al momento de exponer el servicio. En este momento el servicio ya está ejecutándose. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que mediante este cliente que se suele utilizar mucho en desarrollo, que se conoce como Postman, este no es un cliente web, no es un cliente móvil, simplemente es un cliente que puede realizar peticiones HTTP. Entonces vamos a seleccionar una imagen. Yo aquí tengo algunas imágenes que justamente he utilizado para este ejercicio y podemos seleccionar alguna en particular. En este caso, bueno, ya sabemos por lo que estamos viendo en pantalla que es una imagen de glioma, entonces tendríamos que obtener justamente esa predicción. Y ahora sí el servicio está habilitado, el servicio está funcionando, tenemos la respuesta, la predicción de la imagen es que se trata de un tumor de tipo glioma y bueno, podemos variar, ¿no? Podemos seleccionar pues otra imagen, en este caso vamos a seleccionar una que no es tumor y lanzamos la petición y obtenemos igualmente la predicción, ¿no? Y lo que obtenemos acá de este lado en nuestra consola es que efectivamente estamos recibiendo las peticiones y que se está realizando la predicción, ¿no? Entonces, el potencial de tener un modelo como el que presenté, como una REST API, realmente es amplio, porque como ya mencioné, se puede utilizar en un determinado momento, pues en una aplicación web, que como ya les decía, bueno, esta es una aplicación realmente muy sencilla, no hay aquí un login, no hay algunas otras cuestiones, simplemente el cargar una imagen, perdón, a través de esta interfaz y posteriormente tenemos la clasificación, ¿no? Aquí abajo, si se alcanza a apreciar, meningioma tumor, ¿no? Entonces, esta aplicación web realmente se comunica a través de la REST API y se le envía la imagen y posteriormente recibe pues la respuesta. Entonces, lo primordial o el core, el núcleo de lo que he presentado, como ya reitero, pues es el hecho de poder saber que nuestros modelos que nosotros entrenamos pueden llegar a ser expuestos como una REST API. Y esto ofrece una multiplicidad de beneficios que podemos pues utilizar, como ya lo decía, para acotar todas estas situaciones que se pueden llegar a presentar en clínicas, sobre todo pues rurales, incluso yo platicando con amigos e incluso aquí con mis asesores, sí llegamos a concluir, nos llegamos a compartir experiencias donde se llegan a dar este tipo de casos, ¿no? No hay especialistas, no hay quien interprete estudios de repente y nos encontramos en este tipo de problemáticas, ¿no? Acercar herramientas como la que presento en este proyecto pudiera acortar justamente esa brecha. Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar aún, sí, pero bueno, lo importante es, como ya decía, poner una primer piedra y posteriormente continuar con el trabajo. Entonces, por mi parte, pues ha sido todo y bueno, quedo de ustedes. Muchísimas gracias. Para concluir, no sé si hay alguna pregunta para Antonio. Todo bien. Perfecto, pues muchísimas gracias, Antonio. Un proyecto muy interesante y que seguramente pues todavía hay mucho que trabajar para poder generar mayor conocimiento en esta área. Antes de concluir, me gustaría nada más dar un pequeño resumen de lo que ha sido esta cuarta edición. Bueno, los logros que hemos tenido en el Health Data Science Program hasta el momento, 4 ediciones, tanto del Health Data Science Program como el Health Data Week, que hemos concluido hasta el momento.
los Health Data Webinars que se hacen mensualmente y los Health Data Projects, que son proyectos específicos en el desarrollo de ciencia de datos en el sector salud. El programa de internship con diferentes aliados en Latinoamérica, que de hecho comienzan a partir del próximo lunes, los estudiantes que optaron por tomar este programa. La colaboración entre profesionales de diferentes países, también con investigadores de instituciones mexicanas de salud. Y bueno, vamos a dar algunos avisos. Como les decía previamente, el lunes comienza el programa de internship de la 4ª edición del Health Data Science Program. Ya fueron asignados los estudiantes que van a estar participando, tanto en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias con la doctora Yalvi Valderas, y en su vida salud con el doctor Tomás Iglesias, que serán los profesores encargados. Bueno, también invitarlos a la 5ª edición del Health Data Week, que esta es la primera vez que se va a realizar en formato híbrido, teniendo el evento presencial el 23 y 24 de agosto en Monterrey, México. Será un gusto que nos acompañen en estos días, para llevar a cabo este evento. Y posteriormente se llevará a cabo la versión virtual grabada del 18 al 22 de septiembre. Pueden encontrar más información aquí en el Linktree de Infomedia. Y bueno, para quienes estén interesados, la 5ª edición del Health Data Science Program se va a llevar a cabo de septiembre del 2023 a marzo del 2024. Aquí pueden encontrar también más información acerca de este diplomado, que como ven, pues es de mucho interés y de gran desarrollo para todos los que lo han formado parte. Y nada, bueno, agradecerle al equipo coordinador por haber formado parte de este programa, también a todos los estudiantes, a los profesores, a los keynote speakers y asesores de proyectos finales que nos han estado acompañando a lo largo de esta edición. Y sin más, bueno, felicitarlos por haber concluido esta edición y pues también por iniciar el programa de internship. Sin más, esto sería todo y nos estamos viendo en una futura edición. Que estén muy bien.